Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Regresé del viaje de trabajo 2 días antes de lo previsto con una sola idea en mente: darle una sorpresa a mi marido. Volví del viaje con el corazón lleno de ilusión, deseando ver su rostro cuando me abriera la puerta sin esperármelo. Durante el trayecto, imaginaba 1000 veces la escena: él abrazándome con fuerza, sorprendido y feliz de tenerme en casa antes de lo acordado. Había preparado aquella visita como un regalo silencioso, una manera de recordar lo mucho que lo quería y cuánto echaba de menos nuestra vida cotidiana. El cansancio del trabajo desapareció en cuanto pensé en su sonrisa, y cada paso que daba me acercaba más a esa fantasía que tanto necesitaba. Mientras el taxi avanzaba por las calles, me mordía el labio intentando contener la emoción. No había avisado a nadie, ni siquiera a mis compañeras, porque quería que todo fuese perfecto. Tenía la certeza de que aquel gesto reforzaría nuestra relación, que disiparía cualquier sombra de distancia que el tiempo y la rutina hubiesen dejado entre nosotros. Sentía que estaba haciendo lo correcto, que ese regreso anticipado sería recordado como un detalle de amor, de entrega absoluta, de esas cosas que marcan la diferencia entre un matrimonio común y uno destinado a perdurar. Al bajar frente al edificio, respiré hondo y acaricié la maleta como si fuese un cómplice de mi secreto. Subí las escaleras despacio, saboreando el instante, escuchando el eco de mis pasos que se mezclaban con los latidos acelerados de mi corazón. Mi mente se llenaba de planes sencillos: cenar juntos, hablar hasta quedarnos dormidos, sentir que aún éramos los mismos de antes. Estaba convencida de que aquella noche cambiaría todo para bien. No sabía, sin embargo, que lo que me esperaba al abrir la puerta no era un reencuentro feliz, sino el inicio de la peor pesadilla de mi vida. Subía los escalones con una mezcla de nervios y alegría, como si fuese una niña a punto de abrir un regalo inesperado. Cada paso que daba me acercaba más a esa escena que había recreado tantas veces en mi cabeza: su sorpresa al verme, el abrazo cálido, el beso prolongado después de días de distancia. Me detenía por segundos, respirando hondo, disfrutando del secreto que llevaba conmigo como si fuese un tesoro. Nunca había sentido tanta emoción por un simple reencuentro, pero aquella noche estaba convencida de que todo tendría un sabor distinto. La llave en mi mano temblaba un poco, y no era por el cansancio del viaje, sino por la ilusión de lo que estaba a punto de vivir. Imaginaba su mirada encendiéndose, sus brazos rodeándome con esa fuerza que me hacía sentir segura. Pensaba en cocinar algo rápido, abrir una botella de vino y compartir las risas que tanto nos hacían falta. La rutina, el trabajo y la distancia se desvanecían en mi mente, dejando espacio solo para la esperanza de que lo nuestro siguiera vivo. En ese momento, nada me hacía sospechar que la realidad sería completamente diferente. Abrí la puerta con cuidado, como si temiera romper la magia de la sorpresa. Dejé la maleta en el suelo y avancé despacio, intentando no hacer ruido. Todo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba desde el salón. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si presintiera algo extraño, aunque mi mente lo interpretaba como pura emoción. Caminé de puntillas, convencida de que esa noche marcaría un antes y un después en nuestra historia. Me imaginaba apareciendo frente a él de repente, con una sonrisa cómplice que desbordaba ternura. Me veía en sus ojos, reflejada como la mujer que lo amaba por encima de todo, la que había regresado antes solo para abrazarlo. La casa me parecía más fría de lo normal, pero no quise detenerme en ese detalle, lo atribuí al silencio de la madrugada. En mi pecho, la ilusión latía con fuerza, cegándome ante cualquier señal de advertencia. No sospechaba que, tras esas paredes, aguardaba una verdad que desgarraría mi vida en pedazos. La ilusión que me había acompañado durante todo el viaje se rompió en un segundo cuando aquella risa cortó el silencio. Era una carcajada ligera, confiada, llena de una complicidad que no tenía nada que ver conmigo. Sentí que la sangre se me helaba y un nudo se formaba en mi garganta.
Avancé lentamente, intentando convencerme de que era una vecina, un programa de televisión, cualquier cosa que no implicara una traición. Pero cuanto más me acercaba, más claro era que esa voz estaba allí, dentro de mi propia casa. Me detuve de golpe, con las manos temblando y la respiración entrecortada. El eco de esa risa se clavaba en mis oídos como agujas, destrozando la seguridad que había sentido unos segundos antes. No podía moverme, como si el suelo hubiese desaparecido bajo mis pies. Cada fibra de mi cuerpo me pedía huir, pero otra fuerza me empujaba a seguir adelante. Necesitaba confirmar lo que mi corazón ya sospechaba. Aquella noche, lo que comenzó como una sorpresa de amor, se estaba transformando en el preludio de mi peor pesadilla. Me quedé inmóvil en mitad del pasillo, sintiendo cómo esa risa se me clavaba en el pecho como un puñal. No era cualquier sonido, no era una extraña, era un timbre que había escuchado miles de veces en mi vida. De repente, el aire se volvió más denso, y el corazón me retumbaba en los oídos como un tambor desbocado. Intentaba negarlo, convencerme de que era una coincidencia, pero cada eco confirmaba lo que temía. Aquella voz pertenecía a alguien demasiado cercano. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra me obligaba a descubrir la verdad. Avancé despacio, con los pasos más pesados que había dado nunca, y con cada uno de ellos la certeza se hacía más insoportable. Aquella risa, que tantas veces había compartido conmigo en momentos de confianza y complicidad, sonaba ahora en el lugar donde nunca debería haber estado. Era como si el destino se burlara de mí, revelándome lo que jamás habría sospechado. El calor de la ilusión que me había acompañado hasta entonces desapareció de golpe, sustituido por un frío que me paralizaba. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a algo que cambiaría mi vida para siempre. Las palabras resonaron como un trueno, arrasando cualquier duda que me quedara. «¿Y tu idiota, cuando vuelve?», dijo con un tono burlón, cruel, como si se divirtiera a mi costa. En ese instante, todo se me vino abajo, la voz era inconfundible, era la de mi propia hermana. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, y que un vacío enorme me tragaba entera. No podía creer lo que escuchaba, no podía aceptar que ella, la persona a la que más había protegido, estuviera dentro de mi casa con él. Mi respiración se volvió agitada, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. La traición se dibujaba clara, sin necesidad de ver nada más. Era ella, sin duda, y estaba compartiendo algo con mi marido que jamás debería haber ocurrido. En un segundo, todo mi mundo se quebró, la confianza, la sangre, los lazos de familia, el amor. El dolor era tan intenso que me ardía en los ojos, y las lágrimas empezaban a brotar sin control. Aún así, seguí adelante, porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que ya sabía en mi corazón. Cada paso que daba me costaba un esfuerzo sobrehumano, como si arrastrara una losa de piedra sobre los hombros. El nudo en la garganta me impedía respirar con normalidad, y las piernas me temblaban hasta el punto de que apenas podían sostenerme. Sentía un vértigo insoportable, como si estuviera a punto de caer en un abismo del que nunca saldría. No quería ver, pero necesitaba hacerlo, no quería escuchar, pero mis oídos estaban atentos a cada palabra, a cada movimiento. La mezcla de miedo, rabia y dolor me consumía por dentro. Sabía que tras esa puerta encontraría la confirmación de la mayor de las traiciones. Mi corazón gritaba que diera media vuelta, que escapara antes de enfrentarme a lo inevitable, pero la dignidad me empujaba hacia adelante. Avancé lentamente, con los ojos húmedos y la respiración rota, hasta llegar al umbral del salón. El temblor de mis manos era tan fuerte que tuve que apretarlas contra mi pecho para mantenerme en pie. Estaba a un paso de descubrir la escena que marcaría el fin de todo lo que había creído seguro en mi vida. La escena me golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí estaban, sin el menor pudor, mi marido medio desnudo y mi hermana envuelta en mi propia bata, como si me hubiese robado no solo mi ropa, sino también mi lugar en aquella casa. El abrazo que compartían era íntimo, cómplice,
cargado de una pasión que no dejaba lugar a dudas. Sentí que la sangre me hervía y, al mismo tiempo, me helaba las venas. No había excusas, no había interpretaciones posibles, la traición era evidente, brutal y despiadada. El tiempo pareció detenerse mientras observaba aquella imagen que jamás olvidaré. Mis manos temblaban y mis piernas amenazaban con desplomarse bajo mi propio peso. Era como si el mundo se hubiese roto en 1000 pedazos delante de mí, y cada fragmento se me clavara en la piel. Quise gritar, correr, desaparecer, pero la voz se me ahogaba en la garganta. Lo que vi aquella noche no fue solo una infidelidad, fue el desgarro absoluto de mi confianza, de mi amor y de mi familia. El dolor atravesó mi pecho con una violencia indescriptible. Podría haber soportado cualquier engaño, cualquier mentira de él, pero no la traición de ella, de la mujer con la que crecí, con la que compartí secretos y risas de infancia. Era como si me hubieran arrancado el corazón con las manos, destrozándolo sin compasión delante de mí. Cada segundo que pasaba, la herida se abría más y más, dejando escapar una rabia y una tristeza imposibles de contener. Miré a mi hermana y no la reconocí, aquella no era la niña que había protegido, ni la joven que había apoyado en sus peores momentos. Frente a mí había una extraña, una enemiga que se había atrevido a arrebatarme todo lo que amaba. La traición de mi propia sangre era más dolorosa que la de mi marido, porque venía de quien debería haberme cuidado y defendido. En ese instante, comprendí que había perdido no solo a mi pareja, sino también a mi hermana para siempre. Las palabras salieron de mi boca como un alarido desgarrador, mezcla de dolor y furia. Mi voz temblaba, quebrada por las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Ellos se giraron sobresaltados, como si no hubiesen esperado que regresara tan pronto, como si la vergüenza no existiera para ninguno de los dos. Sentí como la rabia me quemaba por dentro al verles juntos, en mi hogar, traicionándome de la manera más cruel posible. Era una herida abierta que sangraba sin remedio. «¿Vosotros dos?», repetí, con la voz hecha pedazos, incapaz de creer lo que veía. No podía dejar de gritar, como si al hacerlo lograra despertar de aquella pesadilla. Mis lágrimas caían sin control, empañando mi vista, pero aún así podía distinguir la expresión de sorpresa de él y la sonrisa descarada de ella. El dolor me desbordaba, y cada palabra que pronunciaba era un lamento que nacía de lo más profundo de mi alma. Aquella noche perdí no solo a un marido, sino también a una hermana. Mi marido abrió los ojos con el pánico pintado en la cara, intentando buscar alguna excusa imposible de sostener. Su cuerpo rígido delataba que no esperaba verme allí, mucho menos en ese momento. Balbuceaba, pero ninguna palabra salía de su boca, porque sabía que cualquier justificación sería absurda. En cambio, mi hermana se mantuvo tranquila, con una sonrisa venenosa que me atravesó el alma como un cuchillo afilado. Esa expresión me dolió más que la visión misma de su traición. Era como si disfrutara de mi sufrimiento, como si me dijera sin palabras que ella había ganado. Su mirada estaba cargada de soberbia, de una seguridad que me resultaba insoportable. Mientras él bajaba la cabeza incapaz de sostener la mía, ella me observaba directamente, retándome con una crueldad que nunca hubiera imaginado en su rostro. Me desgarraba ver cómo alguien a quien amaba se deleitaba en mi desgracia. Fue entonces cuando entendí que no había vuelta atrás, los dos habían cruzado un límite sin retorno. El dolor era tan insoportable que mis pies me sacaron de allí casi sin que yo lo decidiera. Crucé la puerta y la cerré de golpe, dejando atrás no solo a dos traidores, sino también la vida que había construido con tanto sacrificio. Las lágrimas me nublaban la vista, y las calles se volvían borrosas mientras caminaba sin rumbo fijo. Sentía que el aire me faltaba y que cada respiración me desgarraba por dentro. Esa casa ya no era mi hogar, era un lugar maldito. Me alejé sin recoger nada, sin llevar conmigo más que la ropa puesta y un corazón hecho trizas. Cada paso era una mezcla de rabia y dolor, como si el suelo me quemara bajo los pies.
Miraba al cielo oscuro y me preguntaba qué había hecho para merecer semejante castigo. La traición me había arrancado de golpe todas las certezas, dejándome sola en mitad de una noche fría y hostil. Aún así, sabía que no podía volver atrás, porque todo lo que amaba había muerto en ese instante. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Cerraba los ojos y la imagen de ellos abrazados aparecía una y otra vez, como una pesadilla interminable. El insomnio me consumía, y cuando lograba dormir un poco, despertaba empapada en lágrimas y con el corazón acelerado. Me sentía atrapada en un bucle de dolor del que no podía escapar. Los recuerdos eran cuchillos que se clavaban en mi mente sin piedad. Los días tampoco eran mejores. El silencio de la casa donde me refugié se llenaba de sollozos y de un vacío insoportable. Comía apenas lo necesario, porque el hambre había desaparecido junto con mi alegría. Me miraba al espejo y veía a una desconocida, con los ojos hinchados y el alma rota. Cada recuerdo era un látigo que me castigaba, recordándome la traición más cruel. En esos momentos de soledad entendí que el tiempo no borraría la herida fácilmente, porque estaba grabada en lo más profundo de mí. Recordaba cada momento de nuestra infancia, cuando la protegía de todo y la defendía incluso de mis propios padres. Siempre fui la hermana mayor que le daba consejos, que la escuchaba en sus noches de llanto, que compartía con ella mis sueños y mis miedos. Y ahora, esa misma mujer, aquella a la que tanto había amado, me había traicionado de la manera más cruel. Me resultaba imposible encajar esa realidad en mi cabeza. Era como si me hubiesen arrancado de golpe toda mi historia familiar. Las imágenes de nuestra complicidad se mezclaban con la escena que había presenciado, y la contradicción me destrozaba el alma. ¿Cómo podía una persona a la que le di todo pagarme con semejante traición? Me dolía más lo suyo que lo de mi marido, porque él podía ser sustituido, pero ella era mi sangre. Esa puñalada era más profunda que cualquier otra, porque me arrebataba la confianza en lo que siempre había creído sagrado, el lazo entre hermanas. Y ese dolor no tenía remedio. Con él lo había dado todo, mis mejores años, mis ilusiones, mi cuerpo y mi corazón. Había confiado ciegamente en cada palabra, en cada gesto, creyendo que nuestro amor era fuerte y verdadero. Y sin embargo, él lo había pisoteado, eligiendo a la persona que más daño podía causarme. Me preguntaba una y otra vez en qué momento dejé de ser suficiente para él, en qué momento mi entrega dejó de tener valor. La respuesta nunca llegaba, solo el vacío. Era un dolor diferente al que me provocó mi hermana, pero igual de devastador. Sentía que me había despojado de mi dignidad, de mi lugar como esposa, como compañera. No había explicación ni perdón posible para alguien que había destrozado mi vida de ese modo. La confianza, que tantas veces consideré inquebrantable, se había convertido en cenizas. Y cada vez que pensaba en ello, el amor que sentí se transformaba poco a poco en rabia contenida, en un resentimiento que me consumía desde dentro. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, pero también la única salida. Presenté los papeles con las manos temblando, sintiendo que cada firma era un golpe en el corazón. No quería seguir ligada a un hombre que había destrozado mis sueños y mucho menos permanecer bajo el mismo techo que había sido escenario de mi humillación. Pedir el divorcio fue como arrancarme una parte de mí misma, pero entendí que era necesario para sobrevivir. Al hacerlo, sentí una mezcla de vacío y liberación. Vacío porque dejaba atrás años de amor y recuerdos que jamás volverían, y liberación porque, por fin, cerraba la puerta a esa pesadilla. Me marché con lo puesto, con la dignidad desgastada, pero con la determinación de no mirar atrás. No sabía cómo reconstruiría mi vida, ni dónde encontraría fuerzas, pero lo que sí tenía claro era que jamás permitiría que siguieran destrozándome. El divorcio fue mi final, al mismo tiempo, mi primer paso hacia otra vida. El divorcio no fue un trámite frío en un despacho, fue una batalla interminable donde cada palabra suya buscaba destrozarme un poco más. Me lanzaba insultos crueles,
Intentaba humillarme frente a los abogados y me hacía sentir como si yo fuese la culpable de todo lo ocurrido. Recibí amenazas veladas sobre lo que perdería, sobre cómo me dejaría sin nada, intentando quebrar la poca fuerza que aún me sostenía. El desprecio en su mirada era tan hiriente como la traición misma. A pesar de todo, me mantuve firme. Aunque mis manos temblaban y el corazón se me partía en 1000 pedazos, resistí sin derrumbarme frente a él. Me prometí que no le daría la satisfacción de verme derrotada. Esa dignidad, aunque rota, era lo único que aún me pertenecía, y no pensaba entregársela. Cada día en aquel proceso fue un suplicio, pero también una prueba de fuego que me obligó a endurecer el alma y a aprender a sobrevivir entre cenizas. La noticia no me sorprendió, mi hermana decidió quedarse a su lado, como si aquel triunfo enfermizo le diera sentido a su vida. Lo miraba como si hubiese conquistado un tesoro, como si yo hubiese sido un simple obstáculo en su camino. Estaba convencida de que había ganado la batalla, de que mi dolor era la prueba de su victoria. Verlos juntos era como presenciar una herida abierta que no dejaba de sangrar. Lo que ella no entendía era que, en realidad, no había ganado nada. Se aferraba a un hombre que me había destruido, alguien incapaz de respetar siquiera a la mujer que compartía su cama. La pasión la cegaba, la hacía sentirse poderosa, pero yo sabía que esa relación estaba construida sobre las ruinas de mi vida. Tarde o temprano, ese castillo de arena se derrumbaría, y el golpe sería tan cruel como el que me habían dado a mí. El tiempo, aunque lento y doloroso, empezó a cerrar las heridas. No fue de un día para otro, sino un proceso lleno de recaídas, de noches interminables y de recuerdos que aún me desgarraban. Sin embargo, poco a poco descubrí que era capaz de respirar sin que doliera tanto, de caminar sin sentirme tan perdida. Empecé a reconstruirme desde lo más profundo, recogiendo los pedazos de mi dignidad y cosiéndolos con paciencia y lágrimas. Me di cuenta de que había vida más allá de la traición, que aún podía soñar y encontrar sentido en los pequeños detalles. Aprendí a valorarme, a no necesitar la validación de nadie para seguir en pie. Mis pasos eran inseguros, pero firmes, porque cada día significaba un avance, una victoria sobre el dolor. De las cenizas de aquella pesadilla, empezaba a nacer una nueva versión de mí, más fuerte, más consciente y dispuesta a no dejarse vencer jamás. Cuando menos lo esperaba, apareció en mi vida un hombre diferente a todos los que había conocido. No llegó con promesas vacías ni con gestos grandilocuentes, sino con pequeños detalles que hablaban de su nobleza. Me escuchaba con paciencia, sin juzgar mi pasado ni mis cicatrices. Sus palabras eran sinceras, libres de mentira, y su mirada transmitía una paz que hacía años no sentía. Era un refugio en medio de la tormenta que había marcado mi historia. Con él descubrí lo que significaba ser valorada de verdad. No necesitaba fingir, ni esconder mis heridas, porque las aceptaba como parte de mí. Su respeto era tan real que, por primera vez, me sentí en igualdad dentro de una relación. No me exigía nada más que ser yo misma, y eso era un regalo que jamás había recibido. A su lado empecé a creer que el amor verdadero existía, un amor que no hiere, que no traiciona y que da fuerzas para seguir adelante. El día de mi boda con él fue sencillo, sin lujos ni ostentaciones, pero lleno de verdad. No necesitaba vestidos caros ni fiestas multitudinarias, porque lo único importante era lo que sentíamos el uno por el otro. Al mirarle a los ojos en el altar, comprendí que aquella vez sí estaba construyendo algo sólido, basado en confianza y respeto. Esa unión me devolvía la fe en la vida, en el amor y en mí misma. Los días que siguieron se llenaron de calma, de rutinas sencillas que me hacían sonreír sin darme cuenta. Por fin podía despertar sin miedo, sin sospechas ni lágrimas escondidas. La ternura se instaló en mi hogar como una nueva inquilina, dándome el calor que había buscado durante años. Me sentía segura, querida, y sobre todo, libre del peso de un pasado que había estado a punto de destruirme. Con él, mi vida había encontrado un nuevo sentido.
El destino, irónico como siempre, me fue trayendo noticias de aquel hombre que una vez amé y que me había destrozado. Su vida, que en apariencia parecía haber ganado, se fue manchando de sombras y malas decisiones. Se rodeó de personas corruptas, de negocios turbios que solo traían violencia y traición. Todo lo que un día me hizo sentir pequeña, se volvió contra él con la misma intensidad. Era como si la vida le estuviera pasando la factura. Lejos de sentir compasión, lo observaba con una mezcla de indiferencia y lección aprendida. Comprendí que cada acción tiene consecuencias, y que nadie puede escapar para siempre de sus propios errores. Él había elegido el camino fácil, el de la mentira y la ambición, y ahora se hundía en el barro que él mismo había creado. Yo, en cambio, caminaba erguida, con heridas cicatrizadas, pero con un futuro claro y limpio. Esa diferencia era, en sí misma, la mayor de mis victorias. Las noticias que llegaban sobre él eran cada vez más oscuras. El hombre que un día había compartido mi vida se había transformado en alguien irreconocible, hundido en un mundo de corrupción. Comenzó a relacionarse con personas peligrosas, hombres sin escrúpulos que solo buscaban dinero rápido y poder a cualquier precio. Cada paso que daba lo alejaba más de la vida que conocimos juntos. Estaba rodeado de violencia, de amenazas y de traiciones como las que él mismo había sembrado. Su nombre aparecía en rumores de la ciudad, ligado a estafas y fraudes que iban creciendo en magnitud. Aquella caída en picado era consecuencia directa de sus decisiones, y aunque me dolía recordarle, sabía que el destino le estaba cobrando cada una de sus mentiras. El mismo veneno que un día usó contra mí ahora recorría sus venas, empujándole hacia un abismo inevitable. Yo, desde la distancia, observaba cómo se destruía a sí mismo con la frialdad de quien ya no siente nada. El día que supe de su detención, no me sorprendí. Era cuestión de tiempo que la justicia lo alcanzara, porque nadie puede vivir eternamente en la impunidad. Lo vi en las noticias, esposado, con la mirada perdida y la soberbia apagada. Era un hombre derrotado, una sombra de aquel que una vez creyó tenerlo todo bajo control. La condena llegó con dureza, reflejo de los años de delitos que había acumulado a sus espaldas. Cumplía su castigo entre rejas, enfrentándose a una realidad que nunca pensó que sería la suya. Había pasado de vivir rodeado de lujos a estar encerrado en 4 paredes frías, pagando por cada traición cometida. Aquello fue un espejo cruel de lo que la vida le había preparado, una ruina completa. Y aunque muchos esperaban que yo celebrara esa caída, lo único que sentí fue distancia. Su destino ya no me pertenecía, era simplemente el resultado de sus propias decisiones. De ella también me llegaron noticias, y ninguna era buena. Aquella sonrisa arrogante que me mostró la última vez que la vi se había borrado de su rostro. Su vida, lejos de convertirse en el cuento de hadas que imaginaba, se transformó en una cadena de decepciones. Se aferró a la ilusión de haberme arrebatado algo, pero lo que consiguió fue hundirse en una existencia amarga y solitaria. La pasión que creyó eterna se consumió pronto en medio de discusiones y engaños. El hombre con el que se quedó resultó ser cruel, infiel y despiadado. Lo que para ella fue un triunfo se convirtió en un castigo disfrazado de victoria. La escuché llorar en rumores, lamentándose de su suerte, atrapada en una relación que la destrozaba poco a poco. Aquella felicidad que pensaba haber ganado a mi costa nunca llegó, porque nadie puede edificar su vida sobre la ruina de otra sin pagar un precio. Su desdicha era la prueba de que el destino siempre equilibra la balanza. El destino de mi hermana se tiñó de la misma amargura que ella me había hecho vivir. Aquel hombre al que entregó su confianza resultó ser aún peor que mi exmarido. La trataba con desprecio, le recordaba constantemente sus defectos y no perdía oportunidad para ridiculizarla delante de otros. Era un verdugo silencioso que la golpeaba con palabras hirientes y con la indiferencia más dolorosa. Y como si eso fuera poco, la engañaba abiertamente con mujeres más jóvenes. Ella, que creyó haber conquistado la felicidad a mi costa,
terminó atrapada en un círculo de humillación y lágrimas. No encontraba fuerzas para dejarle, se aferraba a la idea de no fracasar, aunque su vida ya fuese un fracaso constante. Sus ojos, antes llenos de soberbia, se apagaron poco a poco hasta convertirse en espejos de tristeza. Lo que había empezado como una victoria contra mí se transformó en un castigo del que no podía escapar. Y esa ironía era cruel, pero justa. Los murmullos de la gente lo confirmaban, mi hermana vivía una existencia miserable. Las risas cómplices que una vez compartió con mi exmarido habían desaparecido, sustituidas por gritos y reproches. Se había convertido en prisionera de su propio error, pagando un precio demasiado alto por la traición que me hizo. Lo que creyó que era arrebatarme la victoria, en realidad fue el inicio de su condena personal. El destino se encargó de mostrarle que nadie construye felicidad sobre la desgracia ajena. Cada lágrima que derramaba era la consecuencia directa de sus decisiones. Su triunfo aparente se había convertido en una cadena invisible que la ataba a la infelicidad. La vida le devolvió todo lo que me hizo sufrir, pero multiplicado, y aunque me dolía pensar en ello, no pude sentir compasión. Ella misma eligió su camino, y ahora lo recorría descalza, sobre piedras y espinas. La justicia, en este caso, no vino de un juez, sino del propio destino. Al escuchar lo que había sido de ella, me quedé en silencio, como si esa noticia ya no tuviera peso en mi vida. No hubo sonrisas de satisfacción, ni una chispa de venganza en mi corazón. Lo único que sentí fue indiferencia, una calma fría que me decía que ya no formaba parte de mí. Mi hermana y mi exmarido habían dejado de existir en mi mundo el día que crucé aquella puerta llorando. Desde entonces, solo eran fantasmas de un pasado al que no pensaba volver. Comprendí que el verdadero triunfo no era verles caer, sino no necesitar su caída para seguir en pie. La indiferencia era mi mayor venganza, porque significaba que ya no podían herirme, que sus errores ya no tenían poder sobre mí. Los había borrado de mi vida sin odio, sin rencor, pero también sin segundas oportunidades. Y en esa distancia encontré la paz que tanto había buscado. Aprendí a soltar ese peso que me había hundido durante tanto tiempo. No los odiaba, porque entendí que el odio es otra forma de esclavitud. Simplemente los eliminé de mi vida, como si nunca hubiesen existido, como si fueran sombras de un pasado que ya no me pertenecía. No guardaba rencor, pero tampoco ofrecía perdón. Cerré esa puerta para siempre, sabiendo que abrirla de nuevo solo me devolvería al dolor. La vida me enseñó que hay personas que no merecen segundas oportunidades, porque su traición fue demasiado profunda. Ellos lo eligieron así, y yo elegí la paz de seguir adelante. No necesitaba justicia externa, porque la justicia ya se había encargado de cada uno. Borrarlos de mi presente fue mi mayor victoria, porque significaba que, por fin, era libre de ellos. Libre de su sombra, libre de su veneno, libre de su traición. Hoy camino con la frente en alto, con cicatrices que no me avergüenzan, sino que me recuerdan la mujer fuerte en la que me convertí. La paz no llegó de golpe, pero se instaló poco a poco en mi alma hasta convertirse en mi mayor tesoro. Aprendí a amar sin miedo, a confiar en mí antes que en nadie, a valorar la calma de un hogar limpio de mentiras. La victoria no fue verlos caer, sino levantarme yo misma de entre las ruinas. No miro atrás porque el pasado ya no tiene poder sobre mí. He construido un presente lleno de serenidad, con un amor sincero y un futuro abierto a nuevas ilusiones. Entendí que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, pero no para recuperar lo perdido, sino para descubrir lo que merecemos. Y yo, después de tanto dolor, por fin encontré lo que merecía, la paz de un corazón en calma y el coraje de no volver jamás a lo que un día me destruyó. Si miro atrás, solo veo a una mujer rota que un día se levantó entre lágrimas. Hoy, en cambio, me reconozco como alguien que renació de las cenizas más oscuras. El dolor fue mi escuela y la traición, mi maestro más cruel, pero gracias a eso descubrí quién era realmente. No soy la víctima de aquella historia,
soy la protagonista de mi propia resurrección. El destino me arrebató mucho, pero me devolvió algo más grande, la fuerza de vivir sin miedo. Comprendí que lo importante no es lo que te quitan, sino lo que decides construir con lo que queda. Y yo elegí construir paz, ternura y amor verdadero. Esa fue, y siempre será, mi mayor victoria. Con el paso de los años, entendí que la mayor victoria no era que ellos pagaran por sus errores, sino haberme reconstruido cuando nadie apostaba por mí. Descubrí que la verdadera fortaleza nace del dolor y que uno solo encuentra su voz cuando aprende a levantarse de entre las ruinas. La mujer rota que salió aquella noche entre lágrimas ya no existía, en su lugar había una nueva versión de mí, más fuerte, más libre y más consciente de lo que merecía. La paz se convirtió en mi mejor compañera. Ya no necesitaba mirar atrás ni buscar respuestas en un pasado que había dejado de dolerme. Las cicatrices estaban ahí, pero no eran un recordatorio de la tragedia, sino de mi capacidad para sobrevivir. Aprendí a sonreír sin miedo, a disfrutar de los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. La vida me enseñó que la felicidad no está en los grandes gestos, sino en la calma de los días sencillos. Mi nuevo hogar se llenó de ternura, de amor sincero y de respeto mutuo. Allí no había gritos, ni mentiras, ni sombras escondidas. Era un refugio donde podía ser yo misma sin temor a ser juzgada. Cada gesto de mi compañero me confirmaba que había hecho lo correcto al no rendirme, que merecía una vida sin traiciones ni máscaras. Era un nuevo comienzo, limpio y verdadero, que me devolvía la esperanza en el futuro. A veces, al pasar frente a lugares que me recordaban a mi antigua vida, me sorprendía al no sentir rabia ni tristeza. Solo indiferencia, como si esas calles pertenecieran a una historia ajena que nunca fue mía. Esa sensación de ligereza me confirmaba que había logrado lo más difícil, soltar. Dejar atrás el rencor era la prueba definitiva de que había sanado por completo. Mi hermana y mi exmarido quedaron como figuras borrosas en un recuerdo lejano. Su final, lleno de amargura y ruina, no fue mi triunfo, sino la consecuencia de sus propias decisiones. Yo no les deseé mal, pero tampoco bien, simplemente desaparecieron de mi horizonte. Mi historia ya no estaba ligada a la suya, y esa fue la mayor liberación de todas. Hoy me miro al espejo y no veo a una víctima, sino a una mujer que sobrevivió a lo impensable. Una mujer que aprendió que la vida no termina con una traición, sino que puede empezar de nuevo con más fuerza. Mis lágrimas se transformaron en valentía, y mis heridas en lecciones. De todo lo que perdí, lo que más agradezco es haberme encontrado a mí misma. Y así, con el corazón en calma y los ojos puestos en el mañana, camino sin miedo hacia lo que venga. Ya no me definen las traiciones ni las pérdidas, sino la fuerza de haberme levantado. Porque la mayor de mis victorias no fue verles caer, sino haberme levantado yo, con dignidad, con amor propio y con la certeza de que jamás volveré a permitir que nadie me robe la paz.